Grabación. Ahora sí, dame un minuto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues en sesiones anteriores hemos comentado, pues entre otras cosas, sobre la necesidad de hacer el diagnóstico previo al diseño de nuestro microproyecto para trabajar con adultos mayores, a fin de poder identificar, pues por una parte, las características de las personas o de la persona a la que se dirige el microproyecto y por otra parte también comentamos acerca pues de las características de este microproyecto. Entonces, la sesión anterior, Gema, platicabas un poquito y mostrabas acerca de tu idea. ¿Podrías platicarme qué fue lo que hiciste durante esta semana? Sí, de hecho, bueno, ve que estuvimos avanzando aquí con usted. Sí, te escucho. Yo llegué aquí con usted al punto número 4, Sí, o el 3 si no mal recuerdo. Bueno, de ahí eso fue el perfil del grupo destinatario. Y ahí yo puse que estaba dirigido a personas de adultos mayores, enfocándome en 60 años en adelante, ya sí, que estas personas son las que buscarían mantenerse activas y comprometidas con el aprendizaje y el desarrollo personal. Las personas o el grupo que yo iba a ocupar son las que suelen tener un interés en adquirir nuevas habilidades, ya sean en áreas como la tecnología, WhatsApp, redes sociales, la artesanía, cocina o incluso temas de la actualidad para mantenerse, por así decirlo, pues más actualizados. sí, También estas personas son quienes valoran la oportunidad de socializar y establecer conexiones con otras personas, tanto como de generaciones más jóvenes como de la misma edad de ellos. Además, se motivan por el deseo de compartir sus propias experiencias y conocimientos, contribuyendo así a la comunidad y sintiéndose valoradas, ya que hoy en día, pues, los adultos mayores padecen de que pues son olvidados, por así decirlo. Hay sí. adultos que su familia pues los deja en el olvido y las personas se sienten solas. Entonces esto les ayudaría mucho a salir de esa soledad y a aprender nuevas cosas y como comenté en la clase pasada, los conocimientos que ya tengan de toda su experiencia vivida lo podrían compartir apoyándose unos a otros. Sí, sí, Ajá. de Eso acuerdo. fue lo que hicimos. Entonces, de esa parte del proyecto o del mini proyecto, ¿cuáles son los apartados que están pendientes todavía? Eh, Permítame, aquí tengo mi archivo. Tengo... Hice el número 5. Ajá, una disculpa, llegaste al número 5, que fueron los talleres de aprendizaje. Perdón, las actividades propuestas. En estas yo puse tres actividades. Este,
que son, uno eran personas, participaban personas adultas mayores y jóvenes voluntarios. En realidad eran como talleres. Este, y quedó pendiente el número 6 que era recursos disponibles, este, y estrategias de evaluación. En De realidad, acuerdo. en recursos disponibles, más o menos como que hice una idea, pero no está bien centrada. Pero pues sí le avancé un poquito o sea, conforme iba. De acuerdo. Sí, Bueno, voy a mostrar entonces aquí un ejemplo que ya está terminado. Es de uno de tus compañeros. Bueno, no le pedí permiso, pero yo creo que sí nos da permiso, para poder mostrarlo y entonces que puedas terminar y por favor enviarlo al correo, porque, bueno, pues lo que resta o lo que vamos a hacer, pues exige que esta parte esté concluida. Dame un minuto para poder sí, claro que sí. De hecho, compartir. ahorita, bueno, de hecho, antes de terminar el día, o sea, de hoy, ya tiene eso en su correo. De acuerdo. Bien, vamos a ver el ejemplo terminado. Ah, aquí. Bueno, este es de uno de tus compañeros que está pensando en un taller básico para enseñar a utilizar el celular, por supuesto, a adultos mayores. En su justificación nos describe que muchas personas adultas mayores, sobre todo en las comunidades rurales, pues no dominan el uso básico del celular y eso limita su comunicación con la familia, el acceso a información y entonces pues la finalidad es enseñar de forma práctica y paciente el uso elemental del celular, cómo hacer llamadas, cómo enviar mensajes, cómo revisar el WhatsApp, fomentando con ello pues su integración digital y fortaleciendo los lazos con la familia. Nos plantea sus objetivos, son tres: enseñar a personas adultas mayores a realizar llamadas y a enviar mensajes desde el celular, fomentar la confianza en el uso del celular para comunicarse con la familia, desarrollar habilidades básicas para el manejo de WhatsApp y nos indica cuáles. Nos describe el perfil del grupo destinatario. Son adultos mayores de 60 años que residen en comunidades rurales, con poco o ningún conocimiento sobre el uso de teléfonos celulares. Muchos de ellos viven con su familia y desean aprender a comunicarse con sus hijos, con sus nietos, que viven lejos. Están motivados por mejorar su independencia y mantenerse en contacto. ¿Cuánto va a durar el microproyecto? 2 semanas, 3 días por semana. En total serían 6 sesiones de 1 hora y media cada uno. Y nos describe qué va a hacer en las 6 sesiones. Por ejemplo, en la sesión 1, encender y apagar el celular, conocer los botones, cargar la batería. En la segunda sesión, realizar y recibir llamadas. En la tercera, enviar y leer mensajes de texto. En la cuarta, pues introducirse al manejo de WhatsApp, como abrir, leer y enviar mensajes. En la quinta sesión, enviar y ver fotos o videos de WhatsApp. En la sesión 6 es un repaso general y resolución de dudas con práctica libre. Participan entonces adultos mayores, pero también está pensando en involucrar pues a familiares que sean voluntarios o estudiantes
que puedan pues participar en esta experiencia utilizando algún espacio comunitario que sea tranquilo como una casa ejidal. Recursos disponibles: teléfonos celulares de los propios participantes, el espacio comunitario con las sillas y las mesas, letreros y carteles visuales impresos, el apoyo de jóvenes voluntarios o familiares, cuadernos y lápices para tomar apuntes. En las estrategias, piensa utilizar observación directa durante las clases, una rúbrica de desempeño, por ejemplo, para poder ir verificando si puede hacer llamadas, si puede enviar mensajes, si puede usar WhatsApp, testimonios breves sobre su experiencia y confianza al utilizar el celular, y preguntas de repaso y práctica final en la última sesión. Como vemos, entonces es un mini proyecto, es sencillo, ¿verdad? En eso quedamos, que podía pues ser sencillo, no hay problema por esto. Lo que importa es pues aprender la metodología, y entonces pues vamos a lo siguiente. Voy a mostrar la plantilla que vamos a utilizar. Bien, aquí la tenemos. Es una plantilla en donde vamos a realizar el diario de campo o la bitácora, que es uno de nuestros criterios de evaluación. Un criterio de evaluación es precisamente el diagnóstico, otro es el diseño, este es el tercero, el diario de campo, y es muy sencillo. Aquí vamos a anotar los nombres, pues, de los adultos mayores, o si es uno solo, no importa, el nombre. No, este es, primero va tu nombre, perdón, del responsable del microproyecto. Después es el nombre del microproyecto, como en este caso vimos, ¿no? Que es el uso del celular. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo estamos registrando este diario? Porque, por ejemplo, tu compañero habla, nos explica que van a ser 6 sesiones. Entonces, en su diario de campo debe tener 6 sesiones, ¿verdad? Hacemos un diario o un registro por cada sesión. Ponemos en dónde nos reunimos o cómo, cuál era el objetivo de esta sesión, qué se planeaba lograr específicamente en esta jornada. Después describimos, ¿no? Detalladamente qué se hizo, cómo se desarrolló, quiénes participaron, cuál fue la duración aproximada, qué recursos utilizamos. Algo muy importante viene después, que son las observaciones durante la implementación. Aquí vamos a describir los hechos más relevantes, las reacciones, los ajustes que realizamos, los aspectos que se hicieron sin problema y aquellos pues que enfrentaron con dificultad, qué comportamientos observamos, cuál fue el nivel de participación, se mostraron interesados o no se mostraron interesados. ¿Qué adaptaciones tuviste que hacer en caso necesario? Después viene una parte de evaluación reflexiva. ¿Se lograron los objetivos propuestos para ese día? ¿Qué elementos favorecieron el logro de los objetivos? ¿Qué dificultades se enfrentaron y cómo? ¿Qué aprendiste como facilitador? ¿Y qué aprendieron ellos como participantes? Vamos a agregar evidencias o algún material generado, pues puede ser alguna fotografía, pueden ser capturas de pantalla, pueden ser audios, algo que ellos hayan realizado en esa clase, lo vamos a agregar. Compromisos y ajustes para la siguiente sesión. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo reforzar en las próximas actividades? Y hay un espacio libre para comentarios
adicionales en el que ustedes van a registrar cualquier aspecto que haya resultado significativo. Repito, es un diario por cada una de las sesiones. Su compañero mostró 6, bueno, son 6 diarios. A lo mejor Ok, alguien dice, perdón que la interrumpa. Por ujú, ejemplo, si yo en mis, no puse por sesiones, por así decirlo, pongamos que puse una vez por semana, por ejemplo, en un taller, una duración de 2 horas, una vez por semana. Por aquí decir, por así decirlo, puede ser un proyecto de 3 semanas, que ya fue lo de mis tres, ¿cómo se dice? Mis tres actividades, pero puedo implementar las tres en cada semana, por ejemplo, una lunes, miércoles y viernes, y claro, ocuparlo en 3 semanas. No sé si me estoy explicando. sí, En total sí, serían ay, se me fue el nombre, lo que acaba de mostrar, pero en tres de cada actividad. Por ejemplo, círculos de intercambio de sabiduría es una de mis actividades. Van a ser 3 documentos de analizar de esta actividad, todas con diferente fecha, obviamente. Por así decirlo, son 3 sesiones de cada una. No sé si me expliqué. sí, claro que sí. Ah, ok. Sí, las que resulten necesarias y como tú te organices en tiempo, está bien. Pero de cada encuentro entonces hay que elaborar un diario. ¿Sí? Ok. Igual conforme vaya avanzando, ¿no? Así es, que ya Ah, solamente queda pues esta semana que estamos pues terminando, ¿no? Propiamente y la siguiente. Entonces, las sesiones que puedas impartir. ¿De acuerdo? sí, claro, está bien. ¿Quieres empezar una carrera en Bueno, a tecnología, ver, pero no puedes permíteme porque un trabajas tiempo segundo. completo? Puedes estudiar Vamos a a, tiempo parcial. Para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo. permíteme, vamos a mostrar un video muy breve que tiene como finalidad, pues, reunir algunas recomendaciones básicas para el encuentro con los adultos, pero de este video voy a formularles unas preguntas que van a responder en un formulario. Dame un minuto. Voy a compartir el video y después el cuestionario.
Este video trata sobre la forma en la que aprenden los adultos. Que es la andragogía, o sea, es lo que nos da el conjunto de cómo podemos Perdón. el aprendizaje, aprenden los estudiantes. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. ¿Sí se escucha el video? Sí, maestra, sí se escucha. Gracias. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando tres contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar, estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje, que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar, tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. Ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo.
Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan. Por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta, ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos? Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía. En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía, el estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles, entonces, proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía? Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículo. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Hola, soy Miguel.
Y uso Bitrix 24 para gestionar proyectos porque me da la posibilidad de elegir. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje. Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje. Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo estas preguntas entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana. Bueno, pues ya escuchamos Sí, en este maestra. video. Así es, ¿verdad? Son algunas, bueno, son todas ideas importantes en este momento porque sí se hace una distinción entre la forma en la que aprende, por ejemplo, un niño y la forma en la que aprenden los adultos. Y lo debemos tener en cuenta porque ustedes van a entrar pues en comunicación con ellos, van a enseñarles algo en específico y pues es importante tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Recuerdas cuáles fueron algunas de las recomendaciones? Es decir, ¿cómo aprenden los adultos a diferencia de los niños? Bueno, yo vi que algunas de la pedagogía dice que a los estudiantes se les tiene que llevar a cabo en los planes de aprendizaje. Te escucho. Ajá. Nos hablaba de que a los adolescentes se les tiene que ayudar en los planes. Pero bueno, los adultos, lo que pasa con los adultos es que ellos tienen autonomía. Eso va ligado, bueno, yo así entendí, a los supuestos de la andragogía, ya que estos son autodirigidos. Entonces, esto quizá puede no facilitarnos el proceso, ya que ellos quieren tomar el control del aprendizaje. Entonces, quieren su autonomía. Ellos Así es. prefieren dirigir su aprendizaje. Ellos, hay personas que son un poco más difíciles que otras y ellos deciden y quieren hacer el qué y cómo. Además de que utilizan la experiencia que tienen para relacionar y aplicar nuevos conocimientos. También los adultos aprenden porque buscan aprender cosas prácticas o cosas que se pueden aplicar en la vida. También
se da, y no solo en ellos, que cuando uno se enfrenta a situaciones reales o a alguna problemática, como que se aprende mejor. Eso les da como motivación interna por los deseos de su superación personal o profesional. Y los adolescentes, bueno, nosotros podemos aprender de diferentes maneras. Quiero pensar que un poco más extensas, ya que podemos aprender a través de colaboraciones o trabajos en equipo, escuchando a nuestros docentes, por la curiosidad o por nuestro interés. Tenemos aprendizaje activo, y también recibimos mucha retroalimentación constante. Esto nos ayuda para poder reconocer las cosas y ya sea cambiar o mejorar. Muy bien, así es, ¿verdad? Entonces, esto es útil porque, pues, de inicio en este encuentro que ustedes van a tener con el adulto o los adultos mayores, pues deben tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si llegamos, por ejemplo, con esta idea de que vamos a dirigir el proceso, pues estaríamos equivocándonos, ¿no? Porque en realidad, pues el adulto tiene mucho para ofrecer, para dar y para guiar incluso su propio aprendizaje. Así que lo mejor es esperar, es escucharlos, es observarlos y a partir de eso, entonces ya se tomarán decisiones acerca de cómo pues dirigir la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si se trata de enseñarles a utilizar pues el celular, pues primero vamos a partir de cómo lo está utilizando en este momento, ¿no? Es decir, no tenemos pues como que esta idea de ir dirigiendo todas las cosas que se hacen, sino a partir del reconocimiento de lo que pues realmente les hace falta, ¿no? Si es uno solo, pues es mucho más sencillo, porque en él vamos a concentrarnos, ¿no? Y entonces, pues empezamos de inicio a generar confianza, que se sienta seguro, que se sienta que está al lado de una persona que es capaz de escucharlo, de entenderlo, de ponerse en su lugar, que no va a recibir críticas, obviamente, y mucho menos va a recibir burlas, al contrario, ¿verdad? Que es una persona que le va a ayudar. Entonces, bueno, pues empezamos así, ¿verdad? Por ejemplo, muéstreme cómo lo utiliza. A ver, vamos a ver. Vamos a enviar un mensaje y ya desde ahí, pues uno se da cuenta de lo que sí es capaz de hacer y en lo que necesita apoyo. Pero en ese apoyo también debemos ser muy cuidadosos para no hacerlo sentir como que no sabe, o sea, como que es inútil, no para nada, ¿verdad? Sino reconocer pues todos sus esfuerzos, todo lo que hace. Recordemos que los adultos, a diferencia de los niños, por ejemplo, pues están motivados intrínsecamente, es decir, no esperan un premio, no esperan una calificación, no esperan que le pongamos un 10 en la tarea, ¿no? Sino, pues esperan aprender. O sea, algo que les sirva, que sea útil, que vean el beneficio. Y si no lo encuentran, pues por supuesto que van a quedar decepcionados, ¿verdad? Van a decir, no, pues no me interesa, ¿no? Imagínate que llegáramos, por ejemplo, con ellos y les dijéramos, bueno, pues vamos a nuestra primera clase. Hoy les voy a explicar los antecedentes en el uso del celular, cuándo fue que surgió el WhatsApp, quiénes son quién es su creador, y cuál es su utilidad. Pues no, ¿verdad? O sea, esas cuestiones a lo mejor en la práctica docente cotidiana, pues son importantes porque siempre ubicar los antecedentes y estas cuestiones de cualquier tema, pues es esencial. Pero ya en estos ámbitos debemos dejar de lado estas cuestiones que a ellos definitivamente pues no les resultan de utilidad porque no tienen ninguna aplicación práctica. Entonces, centrémonos en aquellos conocimientos que tienen aplicación inmediata, que son útiles y nos vamos guiando por
por su comportamiento, por la respuesta. Por eso, en el diario, algo que es muy importante que anotemos, pues son sus reacciones, ¿no? Sus respuestas, los comentarios que hace. Podemos ver si, pues si se entusiasma, si se emociona, desde la misma expresión facial, ¿no? O si le resulta aburrido o no tiene sentido lo que le estamos diciendo, pues para poder cambiar de forma inmediata. Entonces, por eso es importante hacer la distinción. Y ya escuchamos este término de andragogía, que es el que se emplea, pues con formalidad cuando se hace referencia al aprendizaje de los adultos, aunque nuestro curso tiene la denominación de gerontología, que también es un término que se acepta, pero es también aplicable a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, de la medicina, pues también hemos escuchado seguramente esta especialidad de gerontología porque va dirigida justo a los adultos que son mayores. Pero cuando ya se trata de aprendizaje, de educación de adultos, el término es andragogía, ¿sí? Entonces, como escuchamos en el video, pues en realidad como que ya no existen tantas diferencias entre los niños y los adultos, pero porque los niños ahora están muy aventajados, ¿verdad? Los niños pues también esperan lo inmediato, lo práctico, lo que sea útil y de no ser así, pues ni caso nos hacen en las clases, ¿no? Entonces, por eso vamos a valorar el contenido de este video. Voy a mandar el cuestionario a su correo. Es que espero poder automatizarlo para que sea más rápido responder y tener las respuestas. Y entonces serían dos tareas para esta semana. Responder ahí mismo en el cuestionario les voy a adjuntar el enlace al video por si lo quieren ver nuevamente, puedan hacerlo con mayor calma. Y entonces son dos, responder al cuestionario y realizar pues el diario o la bitácora, aunque demos una clase o sean dos o sean tres, las que alcancemos a dar deben tener su fundamento. Y no se olviden de las evidencias, ¿verdad? Por lo menos, pues una foto, algo que hayan hecho ellos, algo que permita demostrar que efectivamente lo estás llevando a cabo. Sí, sí, Gema, ¿está claro? Sí, maestra. De acuerdo, entonces enviaré a sus correos a la brevedad este cuestionario con el enlace del video y la plantilla que tiene que ver con con la bitácora, ¿de acuerdo? Y pues bueno, nos encontraremos entonces en nuestra próxima clase, el próximo día viernes y espero que tengamos tanto el cuestionario ya contestado como nuestra bitácora. ¿Sí? El cuestionario pues tendrá un plazo, ahí van a encontrarlo y por eso va también el video, para que puedan reforzar el contenido. Pues yo te agradezco muchísimo, Gema, que hayas estado aquí en esta sesión. Espero nos encontremos en la última del próximo viernes y te deseo una excelente noche. Sí, muchas gracias igualmente.